Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver este tema esta noche, el propósito de la iglesia. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 20. San Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Este tema ha sido un tema de debate durante muchos años, muchos siglos, si no pudiéramos irnos un poquito más acerca de esta conversación que tuvo Jesús con los discípulos y lo hemos visto por qué Jesús los llevó a un punto. Mire, nosotros ahora conocemos las líneas divisorias, ¿no? De repente tú vas manejando y hay un letrero donde dice: aquí termina el Estado de México y principia, ya sea si vas hacia Pachuca o hacia donde vayas, ¿no? O si vienes de regreso, aquí termina el Estado de México y comienza la Ciudad de México, y así hay un límite. Y no hay espacios vacíos, que dijéramos un espacio donde dijeras aquí no es tierra de nadie, no existe, ahora ya no existe así. En aquel entonces no había esos límites, simplemente era la ciudad y la parte entre una ciudad y otra era una parte neutral. Entonces el Señor Jesús se lleva a los discípulos a una parte neutral, lejos de Roma, del Imperio Romano, lejos de la misma religión tradicional de Jerusalén y de Judea en ese entonces, y les hace esa pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? No me voy a meter en muchos detalles de eso, lo único que quiero ver es esta verdad, que Jesús dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también ahí ha habido un debate muy grande, porque dicen: entonces Dios le dio las llaves a Pedro porque le dijo, o Dios fundó la iglesia en Pedro, ¿cierto? Pedro es. Entonces, en realidad no es cierto. Si nosotros analizamos eso, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? La verdad que Pedro acababa de decir, que él era Jesús, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca, ese es el fundamento firme. Vuelvo a decirle, no nos vamos a meter en detalles, ahora no, ahora quiero ver solamente esto. La gente hoy dice: es que Jesús no vino a fundar iglesias. Jesús vino a fundar una iglesia, y ahí está la verdad diciendo: sobre esta roca, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Entonces Jesús sí vino a fundar una iglesia. Pero para poder nosotros entender ¿cuál es el propósito? Porque tenía un propósito. Jesús no fundó la iglesia, o no edificó la iglesia, o no puso las bases para una iglesia sin un propósito. Entonces quiero que veamos primero qué es la iglesia, o la definición de la palabra iglesia. En griego viene de la palabra eclesía, así como se escucha eclesía con doble K. Y esa definición es una congregación religiosa, una comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo.
Quiere decir asamblea o quiere decir congregación. La palabra eclesía del griego, de ahí viene la palabra iglesia. En el diccionario secular, en el de la Academia Española, la palabra iglesia quiere decir congregación de fieles de cualquier religión o denominación. Entonces una iglesia no son las cuatro paredes, no son los edificios. La iglesia es la congregación de fieles, la congregación de personas de cualquier religión, pero es la congregación de personas. Entonces, una vez definida la palabra, podemos mostrar cómo es que la iglesia actual está en un dilema, ya que nosotros vimos aquí en este versículo que estamos leyendo que Jesús puso los fundamentos de la iglesia, pero a más de 2000 años de que Jesús dijo esa verdad, nosotros tenemos que detenernos un poquito y preguntarnos cómo se ha sobreedificado esa iglesia. Jesús puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El mismo. Él es la roca. Él es el fundamento. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, dice, pero que Él iba a ser la piedra angular. Entonces, nosotros hoy en día, 2000 años después, debemos de ver si seguimos cumpliendo con el propósito para el cual Jesús fundó la iglesia. Tal vez incluso nos hemos olvidado de esos fundamentos. Entonces el día de hoy veremos con bases en la Biblia cuál es el propósito de la iglesia. Vuelvo a decir, Jesús vino y estas últimas semanas hemos estado redundando un poquito, tanto los miércoles Ismael y el hermano Juan han estado hemos estado hablando de que Jesús vino para dejarnos huella, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Entonces, lo que hizo Jesús es el fundamento para que nosotros veamos cómo debemos sobreedificar la iglesia. Vuelvo a decirte, el fundamento es Cristo. Ese es el fundamento. Después vinieron los apóstoles que predicaron lo que Cristo predicó y empieza a ser la edificación de la iglesia. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. En primer lugar, la iglesia debe ser un lugar de refrigerio para los sedientos. En Isaías capítulo 44, versículos 1 al 4, Isaías 44, versículos 1 al 4, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En estos versículos que nosotros estamos leyendo, es una promesa de Dios hacia Israel y le está diciendo: no tengas miedo, porque yo voy a hacer que ustedes, estaban en un desierto, que ustedes tengan ríos de agua. ¿Para qué son los ríos? Los ríos son para riego de la tierra, pero también para dar de beber a los sedientos. Entonces, la promesa de Dios a Israel era que iba a derramar su espíritu, porque de ese río nos está hablando, que iba a derramar su espíritu para que nosotros, sus hijos, sus siervos, los que obedecemos su palabra, tengamos agua para darle a los sedientos. ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión se levantó y le dijo a la multitud: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y cuando nosotros vemos el entorno de esa fiesta, ellos estaban teniendo una fiesta donde conmemoraban que Dios les había dado agua en el desierto. Era esa fiesta en la que estaban celebrando. ¿Y cómo se celebraba esa fiesta en Israel en el tiempo de que Jesús estaba en la tierra? Había grandes cantidades de agua
Y entonces empezaba a hacer una celebración, empezaban a agradecer a Dios, hacían oraciones, te alabamos, Jehová, Dios de los ejércitos, porque le diste de beber a nuestros padres en el desierto. Y entonces cuando llegaba el momento de la emoción, el momento del clímax de esa fiesta, empezaban a hacer oraciones y agradecer a Dios por el agua que les había dado, y empezaban a mojarse entre todos. Empezaban los sacerdotes, los levitas, empezaban a lanzar agua a donde todo mundo estaba, y entonces se celebraba esa fiesta, y todos terminaban mojados y todos terminaban celebrando que tenían agua. En ese contexto, Jesús se levanta y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tú pudieras decir, o la gente que escuchó a Jesús en ese momento, pudieron haber dicho: a ver, Jesús, ¿cómo vamos a tener agua si hay un montón de agua? Perdón, ¿cómo vamos a tener sed si hay un montón de agua? Estamos empapados, la ropa, estamos teniendo agua para beber. Sin embargo, Jesús le está hablando a los sedientos no de agua física, a los sedientos de justicia, a los sedientos de amor, a los sedientos de paz. Recordemos, en ese entonces había una división enorme, las clases sociales, las castas religiosas, la gente que no estaba calificada según los hombres. Mire, si no era calificado en la política, empezaban los rechazos hacia la gente. Si no eras calificado, si no eras fariseo, saduceo o alguna de los grupos religiosos, si no eras de alguna tribu en específico de las importantes que ellos creían, estabas relegado. No tenían derecho las mujeres a entrar a las sinagogas. Había una separación. Entonces podían entrar, pero tenían que estar por la puerta. Así había una división, había ventanas del otro lado. Entonces las mujeres podían estar solamente por fuera de la ventana. No se podían acercar a los hombres. No tenían derecho. Los pobres no tenían derecho a escuchar la palabra del Señor. Los enfermos no tenían derecho a llegar a las sinagogas, porque según ellos estaban en pecado. No había manera de que ellos pudieran ir con un juez, con un abogado, y pedir una auditoría y decir: oiga, mire, es que me están ofendiendo, me están maltratando, están haciendo esto o aquello contra mí. Eran rechazados todos, había muchísimo rezago de justicia. Entonces Jesús le está hablando a ese tipo de sedientos. A ese tipo de sedientos. En Isaías capítulo 55 versículo 1 hay un llamado por parte del Señor. Isaías capítulo 55 versículo 1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero. Ve cómo Dios le está llamando a las personas que no cumplían con el estándar de las otras personas. A los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compran sin dinero y sin precio vino y leche. Jesús le está llamando a los sedientos a darles agua que no tiene precio, que no tiene costo. Entonces, nosotros como iglesia cristiana debemos de tener, ya te dije, la iglesia no son las paredes, la iglesia eres tú. Grande o chico, de 30, de 40, de 50, de la edad que tengas, de 10, de 15, tú eres la iglesia. Entonces el propósito de Dios de llamarnos a nosotros no es venir cada domingo, ocupar una silla, aprendernos cantos nuevos y levantar las manos, hacer oraciones, sentarse a escuchar un sermón cada domingo, terminar y dejar tu ofrenda y dejar tu cooperación y hacer todo, y terminando te vas. Hay un propósito más allá. Entonces el propósito que estamos viendo ahora es que tú y yo deberíamos de tener agua para el sediento. Y esa agua, lo vimos en Isaías 44, es el Espíritu que el Señor iba a derramar sobre nosotros. Le dijo a la samaritana: el agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de el Espíritu Santo. Entonces tú y yo necesariamente como iglesia deberíamos tener al Espíritu para poder dar de beber al sediento. Porque tú te vas a encontrar un montón de personas allá afuera que necesitan descanso, que necesitan beber,
que necesitan una palabra de consolación, que necesitan una palabra de aliento. De repente tú te vas a encontrar con personas que les vas a empezar a cualquier comentario que hagas, y de repente van a empezar a platicarte de su situación, de su problema, de su tristeza, de su desesperación, y van a empezar a llorar y van a decir: yo estoy pasando por esto y por esto y por esto, y no sé por qué se lo estoy contando a usted si ni lo conozco. Y tú puedes decir: yo sí sé por qué me lo estás contando, porque Dios quiere que te diga que hay una solución para ti. Porque Dios quiere que te diga que tú no estás solo, que tú no estás sola. Porque Dios quiere que te diga que si tú te acercas a Él, no te puedo prometer que tu situación va a resolverse. No te puedo prometer que vas a sanar de tu enfermedad. No te puedo prometer que tu matrimonio se va a solucionar. Pero sí te puedo prometer que vas a encontrar paz, una paz que el mundo no da, que solamente vas a encontrar a través de Cristo Jesús. Entonces, mi responsabilidad es tener agua para el sediento, es tener al Espíritu Santo fluyendo dentro de mí para poder consolar a otros. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es tener agua, ser un lugar de refrigerio para los sedientos, que la persona que entra aquí a la reunión, ya sea el miércoles, el domingo, en la mañana, en la tarde o el día que nos encuentren descanso en nosotros. Número 2, la iglesia debe ser un lugar para liberación de atormentados y de cautivos. Hay una profecía, vamos a leer en Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vamos a ver el cumplimiento. Vamos a seguir leyendo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es la profecía. Ahora vamos a ver el cumplimiento. En San Lucas capítulo 7, versículo 18. San Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahí está el cumplimiento. En Isaías 61 se habla de que iba a venir a dar libertad a los cautivos, a apertura de cárcel a los que estaban. Y en San Lucas, ahí está el cumplimiento. Le preguntan a Jesús: oye, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Y Jesús no les dice: sí, soy yo. No los trata de convencer con una idea teológica, no trata de convencerlos con argumentos humanos. Él simplemente les dice: vayan y díganle lo que están viendo. Díganle lo que están viendo. Y entonces habla de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando, estaba libertando a los endemoniados, y a los cautivos estaba abriendo la cárcel. En San Juan capítulo 8, versículo 32, San Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora el versículo 36.
Ahí mismo San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A dar libertad. Entonces, si nosotros somos iglesia de Cristo, si somos la iglesia que fundó Jesús, la iglesia que edificó Jesús y que nosotros tenemos que sobreedificar, también debemos dar liberación a los atormentados y liberar a los cautivos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a liberar a los cautivos? Enseñándoles la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros no podemos abrir cárcel, no podemos abrir las prisiones en las que se encuentran las personas, pero les podemos mostrar al que sí lo puede hacer. Y entonces nosotros empezamos a hablar con las personas y nos empiezan a decir: hermano, es que mire, yo estoy enfermo, yo tengo este problema, yo estoy atormentado. Muchas veces la gente no sabe, pero dicen: es que yo he tenido pesadillas, yo he visto cosas en mi casa, yo he estado pasando por esto y por aquello. Inmediatamente el Espíritu Santo, que fluye como un río dentro de ti, te da testimonio y te dice: ¿sabes qué? Ahí hay demonios, está siendo atormentado por demonios. Entonces tú le puedes predicar y le puedes hablar y le puedes decir: mira, yo quiero decirte que puedes encontrar libertad en Jesucristo. Tú puedes pedirle a Dios, podemos orar y tú le enseñas el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. Y quieres liberar a esa persona, no lo vas a hacer tú. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Pero necesita que alguien le diga. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo sabrán si nadie les dice? Entonces hoy tú puedes estar viendo millones de personas pecando, ofendiendo a Dios, ofendiendo la santidad de Dios. Es que mira ese borracho, es que mira ese drogadicto, es que mira el vecino, ya engañó otra vez a su esposa, ya adulteró otra vez. Mira a los jóvenes, hoy cada vez más jóvenes, a veces hasta niños, están adulterando, están fornicando, están haciendo esto, haciendo aquello malo. Y tú criticas, pero ¿cómo le vas a hacer? Lo que debemos hacer como iglesia es enseñarles que están ofendiendo a Dios. Es ir y decirle: ¿sabes? Esa prisión en la que estás, prisión de alcoholismo, prisión de drogadicción, el adulterio es una prisión, la fornicación es una prisión, la pornografía es una prisión, el que miente está en una prisión. Entonces tenemos que liberar a los atormentados y a los cautivos. Esa es tu misión, ese es el propósito por el cual Dios te trajo. No estamos aquí para cumplir o para llenar formas o para decir que nosotros podamos decir: tengo una iglesia de 150, de 200, de 500 o de 1000 personas. Son números simplemente. Números que cuando lleguemos al cielo, el Señor a mí no me va a preguntar y me va a decir: ¿de cuántos miembros era tu congregación? No me va a preguntar eso. El Señor me va a preguntar: ¿qué hice con los 20 o 30 o 5 que teníamos? ¿Qué les enseñé? ¿Cómo les di? ¿Qué ejemplo les di? Eso es lo que me va a preguntar el Señor, no cuántos tenía. Porque podemos tener un estadio lleno y podemos entretenerlos un buen rato, pero se salen exactamente igual que como llegaron. ¿De qué sirve? Y yo les he dicho: preferimos poca gente, pero que estén aprendiendo, y no solo que estén aprendiendo, que estén poniendo en práctica lo aprendido. Entonces ese es el propósito. Ese es el propósito, que tú tengas la capacidad, los jóvenes que tengan la capacidad de acercarse con sus compañeros de la universidad, de la preparatoria, de la secundaria. Hoy en día encuentras las niñas de la secundaria, los niños de la secundaria, cada vvez más chicos están sufriendo depresión, ansiedad y todas esas enfermedades mentales. Entonces tú como joven debes de tener la capacidad de poder decirle: mira, el Señor te puede ayudar, Jesús te puede ayudar. Viene la escuela de verano y aquí hay un concurso dentro de la escuela de la semana. Se hacen varios retos, por así decirlo, y hay uno que es de ofrendas, y el grupo que da más ofrendas se lleva un premio. Y hay otro que me gusta, es el que más me gusta, de los invitados.
Y entonces los niños que vienen a la congregación tienen que invitar a un amigo o a 2 amigos o a 3 amigos. Y entonces cuando se hace el registro, se le pregunta al niño que vino por primera vez: ¿a ti quién te invitó? No, pues me invitó Juanito, me invitó Pedrito, me invitó y las maestras llevan un registro. Y al final de la semana se hace una premiación para el que haya invitado más. Pues vamos a trabajar en eso. Y ya les he dicho, los niños, vamos a invitar a otros niños de su escuela. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener una escuela de verano. ¿Y qué vas a hacer ahí? No, pues vamos a jugar y vamos a aprender cosas y vamos a bailar y vamos a aprender esto y vamos a aprender aquello. Te invito. ¿Y cuánto cuesta? Nada, no cuesta nada. Tú nomás tienes que ir. Y es más, mira, para que te emociones más, hasta de comer te van a dar gratis. No, con eso los convences. No, te vas a traer a los niños. Es parte de los niños, tienen que estar capacitados. Nuestros hijos deben de saber compartir el evangelio a otros a su nivel. Los niños pueden llegar porque nuestros niños ven a sus amiguitos llegar y los ven tristes o algo, y es que mi papá se peleó con mi mamá, ¿no? Es que mi papá, los lunes, mi papá no llegó todo el fin de semana, no traigo ni para una torta porque mi papá se lo tomó todo. Y entonces nuestros hijos pueden decirles: oye, yo conozco a Jesús y mi papá antes así era de borrachín, era igual, y le pegaba a mi mamá. Y el otro niño: no, mi papá también le pega a mi mamá. Pero ¿cómo le hizo tu papá? Ah, es que fue al templo. Y ahí conocimos a Jesús. Y desde ese día mi papá no le pega a mi mamá. Ahora se abrazan y hasta nos da pena verlos, ¿no? Porque así son los niños. Dale un beso a tu esposa ahí frente a él. ¡Ay, mamá! ¿Sí o no? Pero ellos ven el amor entre los papás. Y desde ese día que vamos al templo, mi papá ya no toma. Dejó el alcohol, dejó el cigarrillo, dejó la vagancia, y el viernes o el sábado, en cuanto cobra, llega a la casa, nos invita a una pizza, una hamburguesa, nos lleva aquí, nos lleva allá, y le está compartiendo el evangelio. Y el niño de alguna manera va a compartirlo con su mamá o con su papá. Y sabes, esa semilla que nuestros hijos siembran en sus amiguitos, tarde o temprano va a dar fruto. Para eso estamos llamados. Para eso estamos llamados. Número 3. La iglesia debe ser un lugar de sanidad. San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. San Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, mucho ojo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice ahí? ¿Según quién es esta idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿A Pedro? ¿A Jacobo? ¿A Juan? ¿Quién es el que está diciendo eso? Jesús. Y si Jesús lo dijo, es la verdad. Entonces, la iglesia, nosotros, vuelvo a decirte, la iglesia, tú y yo, tenemos la potestad en el nombre de Jesús, porque hay que leer bien el versículo. Y este es el versículo 17, fíjate. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces, si tú crees en Jesús, estas señales deben seguirte. Ahora hay 2 puntos y seguido. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y luego dice de las serpientes, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En el nombre de quién debemos de poner las manos?
de Jesús. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos toda la potestad, toda la autoridad de llegar con un enfermo, poner nuestras manos sobre él y decir: en el nombre de Jesús hay sanidad. Y la gente va a sanar. No es una fórmula mágica, no es un mantra, no es algo que repetir por repetir. Tiene que haber un orden. Si tú crees, y el que cree obedece, y el que obedece hace, ¿no? Hay un proceso. Pero llega el momento en el que tú tienes toda la autoridad de poner tus manos sobre un enfermo y él va a sanar. Y no tienes que obligar a Jesús, no tiene que obligar a Dios. Ahora decreto, declaro. No, tú no tienes que hacer declaraciones y decretos, porque un decreto, una declaración la hace un rey, y tú no eres un rey, ni eres una reina. Pero sí puedes decir: en tu palabra dice que yo podría poner mis manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Así que aquí estoy, obedeciendo tu mandamiento, porque ese es un mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio. Entonces, la iglesia, tú y yo, tenemos el propósito de orar por otros enfermos. Orar por los enfermos y ellos pueden ser sanados. Número 4. La iglesia debe ser un lugar de adiestramiento y de discipulado. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los ministerios. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, ya le había repetido, es el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la iglesia es un lugar de adiestramiento y de discipulado. Como en todo deporte o actividad que se realiza, mientras más se prepara uno con constancia, con dedicación y con disciplina, se acerca más a la perfección. Así es con la iglesia. Un deportista trabaja 4 años, un hombre de una mujer que hace carrera de velocidad, los 100 metros planos, 4 años se preparan todos los días, vuelvo a decir, todos los días, de lunes a domingo. Se levanta temprano, hace sus actividades, si tiene que ir a correr, si tiene que hacer gimnasio, si tiene que ir a la natación, si tiene que la alimentación, cuánto tiene que cargar, todos los días durante 4 años para llegar a un día y correr en 10 segundos. Se preparó 4 años, multiplícale 365 por 4. Pues todos esos días se preparó para correr 10 segundos, porque quiere ganar el oro. Entonces se necesita constancia, se necesita dedicación y disciplina. Un atleta de alto rendimiento, puedes tú llegar con una hamburguesa de doble carne, así como nos gusta, doble carne, doble queso, salchicha, jamón, tocino. ¿Qué más le echan a la hamburguesa? Piña. Una hamburguesa, allá por cerca de la casa hay una que se llama La Bruta, así se llama la hamburguesa, La Bruta.
no le puedes morder. O sea, te dan un edificio así de este tamaño. Una coca de al litro, porque la de a medio se acaba. Una de al litro. Unas papas a un ladito. Salsa, queso del derretidito, capsu, todo. Llegas con un platón de esos, con un atleta de alto rendimiento, y por más que se le haga agua a la boca, no se la va a comer. Porque sabe que eso puede representar que no va a clasificar a la final de las Olimpiadas. Eso se llama disciplina. ¿Y cuántas veces el diablo llega con nosotros y nos presenta la bruta? Porque la tentación tiene que ser antojable, si no, no vas a caer. Nos presenta la bruta. A los que son casados nos presenta la 90, 60, 90. Tiene que. Y entonces tú como atleta de alto rendimiento, no señor, no señor. El diablo va a llegar y te va a decir, oye, ¿ya viste al pastor? No te saludó. Ya no vengas, en esta iglesia no tienen amor, ¿cierto? Oye, ¿viste a la esposa del pastor? Ya no vengas, se cree muy, ¿no? Y entonces tú puedes decirle, la Biblia dice que yo tengo que tener puestos mis ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe. Ahora, eso tampoco tiene que ser una defensa para mí. Tú no me veas a mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, también no inventes, ¿no? Pero no pongas tus ojos en mí, porque yo soy hombre igual que tú, me canso igual que tú y fallo igual que tú. Y las mismas luchas que tienes tú las tengo yo, y puede ser más amplificadas, porque si el diablo le pega a la cabeza, el cuerpo cae solo. Entonces somos iguales. No me veas a mí, no veas a mi esposa, no veas a mis hijos. Claro, como ejemplo tenemos que Pablo le dijo a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si en algo te sirve nuestro ejemplo, tómalo. Pero no estés viendo el error, no estés maximizando el error. Entonces, el adiestramiento. ¿Y cómo sabrás contestarle al diablo cuando venga y te presente la tentación? ¿Cómo le contestamos? ¿Cómo se defendió Jesús cuando vino el diablo a tentarlo? Escrito está. ¿Cómo vamos a contrarrestar las tentaciones? Escrito está. Entonces, ¿cuál es la disciplina? La palabra del Señor. Entonces, si tú no lees la Biblia ni por equivocación, no tienes defensa, no tienes manera. Si tú no oras, pero ni por la comida que te vas a comer, entonces, si nosotros tenemos que tener nuestra base para, como cristianos, la oración, el ayuno y la lectura, la comunión los unos con los otros. Por eso estamos hablando de la iglesia como lugar de adiestramiento y discipulado. Tú tienes que aprender. Nosotros todos los domingos que nos paramos aquí, leímos aquí en Efesios que hay ministerios, 5 ministerios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios sobre 4 personas. 5 ministerios sobre 4 personas. El apóstol es uno, el profeta es otro, el evangelista es otro, y 2 ministerios en una sola persona, pastores y maestros. Entonces, cuando yo te estoy predicando, yo te estoy alimentando con la palabra, pero también te estoy enseñando. Pastor y maestro, te alimento, te cuido y te enseño. Cada que tú te sientas ahí enfrente de nosotros, te vamos a enseñar. Por eso les decimos, tráigase una pluma, tráigase su libreta, y si no, vea la predicación otra vez en su casa y haga anotaciones. Está usted aprendiendo, y mañana o pasado mañana lo que usted aprendió hoy lo va a tener que poner en práctica. Escrito está, escrito está, escrito está. Y hay algo bien importante en los versículos finales que leímos nosotros: según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, los hermanos, no podemos quedarnos enanos
espiritualmente, tenemos que llegar a la madurez. Pablo le escribe a los hermanos y le dice, habiendo de ser ya maestros, tienen necesidad que les esté enseñando los primeros rudimentos, lo más básico. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad, tengo que discipularme porque tengo que llegar a ser maestro. Y usted va a decir, ¿yo? Claro que sí. Pastor, pero si a mí no se me pega nada, soy como estos comales con teflón, ¿no? Los sartenes con teflón. Y de los caros, de los que no se les pega nada. Pastor, a mí no se me pega ni un versículo de la Biblia, pero pregúntale de qué trató la Rosa de Guadalupe y se la sabe. Pregúntale cuál es el último chisme de la farándula y se lo sabe. Y te lo cuenta todito. Y pregúntale por el chisme de la vecina, con cuántos han dado y te los dice todos y sabe el nombre y el Facebook de cada uno de ellos. Hermana, no, usted no tiene cabeza de teflón, nomás para lo que no le conviene. Pastor, ¿es que yo puedo ir al discipulado? Claro, aquí lo espero. Pastor, ¿es que yo podría aprender? Claro que sí, claro que sí. Y entonces usted y yo tenemos que aprender, porque el aprendizaje da seguridad y da confianza en las promesas de Cristo Jesús hechas a nosotros. ¿Cuánta gente anda allá afuera con harto miedo, con harto temor, porque no conoce las promesas del Señor? Entre la iglesia muchos, pastor, es que me siento solo, es que me siento así, pero es que tú no has leído que Jesús dijo que Él estaría con nosotros, ¿cuándo? Y todos los días es todos los días. Cuando estás feliz, Jesús está contigo. Cuando te acaban de dar un aumento en el trabajo, Jesús está contigo. El 15 y el 30 de cada mes, cuando llega el depósito a tu cuenta, Jesús está contigo. Pero también cuando estás enfermo en la cama de un hospital, ahí Jesús está contigo. Cuando no hay ni para comerse la hamburguesa y las papas y eso, y solamente hay huevito con frijoles o con arroz, Jesús también está ahí contigo. Cuando estás rodeado de personas, pero cuando estás solo, Jesús está contigo. ¿Y eso dónde lo vas a aprender? En las Escrituras. En las Escrituras. Entonces necesitamos discipularnos. Los muchachos que están aquí, que van a ser maestros, ya están todos los maestros que van a estar trabajando, ya se llevaron sus libros, ya los están estudiando, pero un mes antes yo los empiezo a llamar y a ver, vénganse aquí y vamos a tener 2 horas, por lo menos 2 horas de clase para ver cada uno de los temas que van a enseñar, porque los muchachos no se suben nomás para entretener a los niños. Los muchachos aquí nunca salen a entretener niños, salen a enseñarles, a adiestrar a nuestros hijos para que ellos puedan ser de bendición en otros lugares. Entonces la iglesia, el propósito de la iglesia es adiestrar y discipular a otros, porque un discípulo hace otro discípulo y ese hace a otro y ese hace a otro, y entonces podemos extender el reino de Dios. Amén. Número 5. La iglesia debe ser un semillero de la buena palabra y debe ser cuidador de la causa de Cristo. San Mateo 28, del 16 al 20. San Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí está otra vez el mandamiento: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez que te discipulas en una iglesia y estás firme en tu fe, entonces sales a sembrarla a otras partes. Y no solamente la siembras, sino que cuidas de enseñarle las cosas que Cristo nos mandó con un celo genuino por parte de Dios. Para eso es el discipulado. Para eso es el adiestramiento. Tú aprendes. Mira, tú no puedes defender algo que no conoces. Así de simple. Tú no puedes defender algo que no conoces. Entonces,
Si ahorita nosotros, terminando la reunión, alguien se quiere venir a sentar conmigo y quiere hablar de política, y es que esto y es que aquello, ¿qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que voy a hacer yo? Yo no conozco de política, o sea, sí lo seguimos de alguna manera porque es importante las leyes que se están dictando. Ahora mismo en San Lázaro están dictando leyes que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la libertad religiosa. A nosotros están a punto de obligarnos, si llega una pareja de homosexuales o de lesbianas y quieren que yo los case, yo estoy obligado a casarlos. Y si no los caso, ellos van y me denuncian y pueden venir y me pueden llevar entre 8 meses y hasta 3 años de prisión. Están esas leyes, están tratando de que pasen y se firmen y se autoricen, todavía no pasan. Yo tengo que estar viendo ese tipo de cosas, pero yo no soy experto en eso. No soy experto en fútbol, no soy experto en deportes, no soy experto en nada de eso. Entonces yo no puedo defender nada de eso porque no lo conozco. Pero si tú vienes con un católico, con un testigo de Jehová, con un mormón, con un Rosacruz, con un santero, con un adorador de la muerte, ahí sí podemos darnos de tú a tú. Porque la palabra sí la conozco. Porque sí te puedo decir, en tal salmo dice que no podemos hacernos imagen. En esto y aquí podemos enseñarle, ¿cierto o no? ¿Por qué no le abre la puerta a los testigos de Jehová, los hermanos? ¿Por qué se asoma por la ventana y si ve que son los del morralito y el paraguas no le abre? ¿Por qué no le abre? Es que tengo mucho que hacer. No es cierto, no tiene tanto que hacer. Le tiene miedo. Le tiene miedo. Porque no conoce usted 5 versículos que nos hablen de que Jesús es Dios. 5, no le estoy pidiendo más, 5 versículos, donde usted pueda decirle a un testigo de Jehová, a ver, tu idea es que Jesús no es Dios, ¿verdad? Ok, te voy a mostrar con la Biblia, con tu Biblia, que Jesús es Dios. Y te voy a mostrar cómo tu Biblia está truqueada. Porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en su Biblia de ellos dice y el verbo era un Dios. Aumentan la palabra un Dios y aparte Dios lo ponen con D minúscula. Entonces están quitándole su lugar a Jesús como Dios. Y dicen es un Dios. Lo están rebajando al nivel de los arcángeles Miguel y Gabriel. Y yo te puedo mostrar por lo menos 5 versículos donde dice que el Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad. No es una fuerza activa lo que tú crees. Pero los hermanos ya no le abren a los testigos. Por eso, porque no están capacitados, porque no conocen su Biblia, porque no la conocen. Entonces nosotros cuando damos el discipulado les enseñamos versículos que nos hablen acerca del pecado, versículos que te hablen acerca del alcoholismo, versículos que hablen acerca del adulterio, versículos que hablen acerca de la idolatría, de la santería, de esto y de aquello, todos tienen ahí. Y cuando yo les hago examen, a ver tú levántate y dime un versículo que hable en contra de la idolatría. A ver tú dime un versículo que hable de esto y de aquello, me tienen que decir. De eso se trata. Entonces tú no puedes cuidar algo que no conoces. Tú no puedes defender algo que no conoces. Entonces tenemos que capacitarnos. Tenemos que ser un semillero. Entonces el propósito de nosotros, el propósito mío como pastor y maestro es depositar la semilla en ti. Y cuando tú la cuidas y cuando germina, tú puedes llevarla a otros. Pero con ese mismo celo que fue impregnado por nosotros, vas a cuidar la palabra como lo estamos haciendo nosotros. Y puede ser que Dios te lleve a otro lugar. Cambiaste de estado por tu trabajo, por esto, por aquello. Allá donde vas, tienes el mismo celo. Y tú puedes decir, mira, yo aprendí del pastor. Yo aprendí de los pastores. Esto y esto y esto. Y esto voy a enseñar a otros o voy a buscar en otra iglesia.
lo mismo que aprendí. Hay un celo de parte de Dios en tu corazón. De eso se trata la iglesia. Porque dice la Biblia, de Jehová son los pasos del hombre. Hoy estamos aquí, mañana a lo mejor tú te vas a Puebla, a Michoacán, a Querétaro, a no sé dónde. O ¿por qué no pensar en que tú abres una iglesia? ¿No? Nosotros aquí tenemos muchas personas que fueron discipuladas con nosotros y justo acabo de ver ahí ayer precisamente unos hermanitos que asistían con nosotros desde muy niños, estuvieron acá con nosotros y aquí se les discipuló y aquí se les enseñó a servir a Dios y hoy tienen una iglesia allá en Zacatlán y ayer se fueron a bautizar a los hermanos y el muchacho que era mi amigo de travesuras es el pastor y las hermanas cantan. Y aprendieron aquí que hay que ir a predicar el evangelio y se van a predicar a los anexos, a los AA y predican cada 15 días en los anexos y llevan comida y dicen, pastor, pues es lo que aprendimos y están trabajando por allá. Otro hermano que aprendió con nosotros se discipuló conmigo también cuando estuvimos en el instituto para aprender a predicar y hacer todo esto, estuvo conmigo, ahora es pastor en una iglesia grande allá en Pachuca. Y de cuando en cuando me habla, hemos ido a predicar juntos, abrió una célula, fuimos a predicar al mero corazón de Tepito, fuimos a predicar. Me dijo, pastor, pero ¿no te da miedo? Le dije, ¿cómo crees que me va a dar miedo? Me dijo, bueno, tú dijiste, y ahí vamos. Yo no había pasado nunca por ahí, pero de repente vamos caminando y damos la vuelta así como en un callejoncito y levanto la cabeza así, una estatua grandotota de la muerte. Ahí en el mero corazón de Tepito. Se te enchina la piel por muy espiritual que seas, nomás ves ese tamañote y sí, te da miedo. Y dice, pero no te espantes, pastor, no vamos a predicar aquí, es más allá adelante. No, porque puedes decir muy valiente, no, yo no le tengo miedo. No, sí, no hay que ser ahí presumidos, que no, que el diablo, que no. No, a veces un demonio de los de menor rango te hace temblar. La verdad, tampoco hay que ser presumidos, ¿no? Entonces, fuimos, predicamos y todo. El hermano siguió predicando, ahora anda predicando en muchos lugares, tiene un instituto y está haciendo esto que te estoy diciendo. Siembra la semilla, es celoso de guardarla y la comparte con otros. De eso se trata. No estamos diseñados para estar toda la vida sentados en la banca, o ahora ya son sillas, ¿no? No estamos diseñados para eso, hay que crecer y hay que seguir adelante. Y de repente hacer una célula, pastor, quiero hacer una célula en mi casa. Claro, hazla. Oiga, pastor, pero no puede venir usted a predicar. No, tú vas a predicar. No, pastor, yo no puedo. No, claro que sí. A ver, vente, vamos a sentarnos. Si quieres, tráeme tu predicación antes, la revisamos, le damos ahí los ajustes y todo, pero tú vas a predicar. Y empiezas a predicar en una célula en tu casa y empieza a llegar una familia, otra familia y de repente ya, pastor, ya no cabemos en la casa, vamos a rentar un lugar, voy a estar adelante, hermano, adelante, de eso se trata. La iglesia no es mía, ustedes no son míos. Y si usted se va y abre una iglesia, no me voy a enojar y voy a decir, no, es que el diablo dividió la iglesia. No. Bueno, cuando lo hace bien. Cuando lo hace en el orden establecido de Dios, vamos, oramos por usted y abrimos la iglesia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo hacemos. Entonces, la iglesia debe ser un semillero de la buena palabra. Y número 6, la iglesia debe ser un lugar donde se encuentra a Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde se encuentra a Cristo. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Bien conocido, y se lo sabe usted de memoria, de seguro que sí. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién lo dijo? Y Jesús no miente, ¿verdad? Y aquí no somos 2, no somos 3. Y estamos congregados en su nombre. De repente dice la gente, Jesús es el invitado especial. No, Jesús no es el invitado especial. Jesús es el motivo por el que estamos aquí. Jesús es el motivo. Entonces,
Cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor, suceden cosas, no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero espero que me la entienda de la manera correcta. Suceden cosas sobrenaturales. Y ese tipo de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, hace 8 días vino una hermanita. Y desde que llegó, yo salí, bueno, estaba yo ahí en la puerta en la mañana y la recibí, y había muchos lugares todavía. Y la hermanita me dijo, oiga, ¿me puedo sentar hasta acá atrás, cerca de la puerta? Y le dije, ¿estás bien, hermana? Y me dijo, no, me siento bien mal, hermana, muy mal. Y se estaba echando aire. Y dijo, no, pues siéntate, hermana, así. O te quieres sentar allá donde entra un poquito más de aire. No, aquí estoy bien. No redundamos, no le pregunté de qué se sentía mal ni nada. Y estaba otra hermana y le dijo, ¿para qué viniste? Si te sientes mal, te hubieras quedado en tu casa. Y le dijo, no, dice, es que la semana pasada también me sentí muy mal y no vine. Y hoy me siento mal y me voy a acostumbrar a faltar por sentirme mal. Y el diablo, ya sabes, es diablo. Y entonces va a decir, no, pues todos los domingos te vas a sentir mal, ¿no? Entonces la hermanita vino, se sentía muy mal, yo la veía y se echaba aire y como que le faltaba ahí alguien que le soplara, que le pusiéramos un ventilador. Y empezó el hermano a cantar y empezaron las alabanzas y empezamos, levanta tus manos, adora al Señor, y empezamos a adorar a Dios. Y yo la miraba porque estaba pendiente, dije, si llega a desmayar o algo, pues hay que saber qué hacer, ¿no? Y entonces yo la empecé a ver que a pesar de que se echaba aire, con una mano se echaba aire y la otra la levantaba y cantaba. Fueron pasando los cantos, empezamos a los cantos rápidos, los cantos de alabanza, y empezó a moverse y a danzar y a adorar a Dios con todo su corazón. Y al final me le acerqué y le dije, ¿cómo te sientes, hermana? Estoy bien, hermano, gracias a Dios. Y ya le pregunté, ¿qué tenías? Y le dio un ataque de ansiedad, tenía ganas de salir corriendo. Bueno, los que han pasado por eso saben. Dice, pero no quise dejar de venir. Y mientras el hermano cantaba, el hermano Juanito, y estaba la adoración, Dios me fue dando la paz que necesitaba. Eso es lo que sucede cuando nos reunimos a adorar a Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas cargado? Pero así de esas veces que te trajiste un camión de volteo encima, ¿no? Que se te juntó el agua, la luz, la renta y se enfermó el chamaco y hasta el perro tienes que llevar al veterinario. Y el problema no es eso, sino que no hay billetes. Y tú llegas y dices, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a ir a adorarte, voy a exaltar tu nombre, y vienes y traes la carga y vienes arrastrando los pies como el pípila, me imagino a veces que llegamos en el sentido espiritual, ¿cierto? Bien cansados, bien cargados. Y entonces empezamos y de casualidad, porque en Dios no hay casualidades. El hermano que está dirigiendo empieza la musiquita y empieza a cantar, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y entonces tú levantas. Y el peso que traías encima, ¿te has dado cuenta que tú no puedes levantar algo con las manos alzadas? Si tú traes algo en los hombros y levantas las manos, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿verdad? Y así con nuestros problemas. Entonces tú empiezas a cantar y levantas tus manos y cierras tus ojos y no te importa si el del teclado, la batería, la guitarra se equivocan o el hermano está cantando en otro tono que ni siquiera es, pero tú empiezas a cantar, levantas tus manos y adoras. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Y tus problemas literalmente desaparecen. Y es que tú estabas viendo tu problema, pero cuando empiezas a ver a Dios, te das cuenta que Dios es más grande que tu problema. Y mientras más te acerques a Dios, tu problema cada vez se ve más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Eso es lo que sucede cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor. Llegas con un dolor de estómago, de cabeza, de lo que sea, y dices, esto no me va a detener, yo voy a adorar a Dios.
Llegas con los problemas que, como te dije, ya sientes que no puedes más, y el pastor ese día habla de echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dices, ¿cómo sabía el pastor? No, es que no es el pastor, es que es Dios. Entonces la iglesia tiene que ser un lugar donde se encuentre a Cristo. Y si vienen en la mañana está Cristo, y si vienen en la tarde está Cristo, y si vienen el miércoles está Cristo, y si vienen al ensayo el jueves, ¿qué crees? Está Cristo también. De eso se trata la iglesia, de que a donde nosotros lleguemos esté Cristo. Y tú puedes decir, pastor, es que entonces necesito por lo menos 2 o 3. Y no, porque la Biblia dice también que cuando tú ores, dice, entra a tu cámara y cierra la puerta y ora en solo tú, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la iglesia tiene que ser un lugar donde esté Cristo. Y por eso yo tengo tanto celo con el grupo de alabanza. Tú te vas a subir a tocar tu teclado, pero tiene que estar Cristo contigo, porque tiene que fluir a través de tu teclado. No me importa si no venimos a presumir los arreglos y los adornos y esto y aquello, y las hermanitas que están aprendiendo a hacer primeras voces, segundas voces, terceras voces, y el pastor hace reversas. No, todo bien bonito, y empiezo a cantar y todos. Eso no importa. ¿Sabes lo que importa? Que haya unción en ti, que transmitas a Cristo cuando estás cantando, que transmitas a Cristo cuando estás predicando, porque puedes tener mucha elocuencia, porque puedes tener mucha sabiduría, porque puedes saber arameo y griego, puedes traer tu Biblia y empezar a leer al revés como los hebreos y todo, y si no hay unción, no sirve de nada. Entonces la iglesia, el propósito de reunirnos es que Cristo esté con nosotros. Amén. ¿Y dónde está Cristo? Si tú has leído los evangelios, llegó Cristo y estaba la suegra de Pedro enferma, con dolor de cabeza y con fiebre. Llegó Jesús, oró por ella, puso sus manos y la hermana se levantó, se le quitó la fiebre, se le quitó el dolor de cabeza, se levantó y le servía. Llegó Jesús y se acercó una muchacha desesperada. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Dónde lo pusieron? Hoy se va a levantar. Jesús, ya huele mal, tiene 4 días de muerto. No te pregunté cuántos días de muerto tiene, eso yo ya lo sé. Yo te dije dónde lo pusiste. Se levantó, pues se paró enfrente de la cueva donde tenían a ese hombre y le gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Cuando llega Jesús hay liberación. Estaba ese hombre que se golpeaba con las rocas y endemoniado y causaba terror. Llegó Jesús y le dijo, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús los mandó a echar fuera. Cuando llegaron los hombres que le tenían tanto miedo, encontraron a aquel loco, aquel desquiciado, sentado, vestido en su juicio cabal y a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a un lugar. Estaba un hombre ciego y oyó que había una algarabía y dijo, ¿quién es? Es Jesús. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. ¿Cómo se llama? Bartimeo. Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Pues conforme a tu fe te se ha hecho. Abrió los ojos y dice que le seguía en el camino. Mira, Bartimeo estaba tan contento que se le olvidó la charola donde tenía las limosnas. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a un lugar. Iba la mujer llorando con todo su corazón destrozado porque era viuda y el único que podía ayudarle iba en una caja inerte, tenía unas horas, unos días de muerto. Llegó Jesús y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Cómo por qué lloro? No tengo esposo, ahora mi hijo, el único que me podía ayudar, está muerto. Y le dijo, no te preocupes. Se acercó Jesús, detuvo la marcha fúnebre, agarró al muchachito, lo levantó y se lo llevó a su mamá. Dale de comer, este muchacho tiene hambre. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a un lugar. Y por eso me interesa que Jesús esté aquí. Por eso a ti te debe de interesar que Jesús esté aquí, porque donde Jesús está hay libertad.
Donde Jesús está, hay sanidad. Donde Jesús está, hay liberación. Donde Jesús está, la enfermedad no puede estar. Los demonios no pueden coexistir donde está la presencia del Señor. Entonces esa es mi preocupación, mi interés, que Jesús esté con nosotros. Amén. Cierra tus ojos un momento. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Que podamos tener palabras para el sediento. Que la gente que venga aquí encuentre un descanso. Llegaron con Jesús, ese hombre Jairo, y le dijo: Jesús, mi hija se está muriendo. Todavía no acababan de hablar y le avisaron: ya se murió, ya no molestes más al maestro. Jesús lo volteó a ver y se quedó mirándole, vio su cara de desesperación, de dolor. Lo volteó a ver y sin que él dijera nada le dijo: tranquilo, no pasa nada, vamos donde está. Llegó y le dijo a la chica: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la mujer se levantó, la niña se levantó. Llegó aquella mujer, 12 años con flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y en lugar de irle mejor, le iba peor. Y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y Jesús se detuvo y no solo la sanó, la perdonó y restauró su vida en la sociedad. Ese es Jesús. Por eso tiene que estar Jesús aquí, por eso tiene que estar Jesús en tu matrimonio, tiene que estar Jesús en tu familia, tiene que estar Jesús en tu trabajo, tiene que estar Jesús en tu negocio, tiene que estar Jesús en todo lo que hagas. Y ahí donde adoramos a Jesús, ahí donde le cantamos con gozo y con alegría, ahí Él hace habitación. Y Él anhela. A mí me encanta ese versículo cuando Jesús está con los discípulos y les dice cuánto había anhelado este momento. Un momento de intimidad de Jesús y los discípulos. Imagínate tú que Jesús todos los domingos está esperándote. Va a venir mi hija y va a cantar para mí. Y tú puedes decir: es que yo canto bien feo. Es que Jesús no oye tu canto, Jesús oye tu corazón. Tengo una cita especial hoy. Tengo una fiesta hoy. Van a venir mis hijos y me van a adorar y me van a exaltar y me van a decir que me aman. Y entonces yo los voy a escuchar y yo voy a descender y yo los voy a tocar. Y al que llegó triste, voy a cambiar su lamento en gozo. Y al que llegó enfermo, lo voy a sanar. Y al que llegó con su mente nublada, sin tener respuestas, yo le voy a dar respuestas. Y el que llegó triste, lo voy a alegrar. Y el que llegó cansado, lo voy a fortalecer. Y el que llegó con su fe a punto de extinguirse, a través de mi palabra le voy a enseñar que yo soy fiel, que yo soy real, que yo soy verdadero y que mi palabra nunca muere. Y entonces voy a hacer un trono en su corazón y ellos no van a salir igual. Ellos van a salir bendecidos.
ellos van a salir fortalecidos, ellos van a salir ministrados y van a salir con ganas de seguir aprendiendo más. Y van a salir y van a hacer una oración todos los días en su casa, y van a hacer lectura de la Biblia todos los días, porque van a querer conocerme más. Y el domingo otra vez, y el domingo siguiente otra vez, y el siguiente otra vez. Y cuando nos empezamos a acostumbrar a la presencia de Dios, las cosas suceden. Y tú simplemente oras por un enfermo y el enfermo sana. Y llega alguien desesperado, angustiado, y tú le puedes decir: Señor, dale descanso, dale paz, dale amor, y el Señor te va a escuchar. Ese es nuestro Dios, y ese es el propósito por el cual tú y yo estamos en este lugar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos estar aquí, porque cantamos para ti, porque te honramos con nuestras palabras, con nuestros cantos, y porque estamos seguros que tú nos hablaste esta noche. Porque no nos vamos como hemos llegado, Señor. Tú nos has dado tu bendición, tu fortaleza, nos has dado la palabra que necesitábamos justo hoy. Te agradecemos por eso, Señor. Gracias por mis hermanos que pusieron una pausa en su día para estar aquí y adorarte, tanto en la mañana como ahora, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por los hermanos que cantaron, que tocaron sus instrumentos, gracias por el hermano que recibe en la puerta, gracias por el área de multimedia, gracias, Señor, por todos los que hacen posible que esta reunión se lleve a cabo, Señor, pero sobre todo gracias, precioso Espíritu Santo, por visitarnos y por estar con nosotros como cada reunión, Señor. Gracias te damos por todo, Dios.